Noticentro 1, CMI. La niña Sara Sofía fue regalada, dice padrastro ante la fiscalía. La vendieron, corrige una tía de la niña. Condena de 19 años de cárcel a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema. Corte bloquea extradición de menores. Desalojan indígenas tras invasión en el Cauca. Presos a punto de cumplir condena irán a reforestación. Capturan a expresidente de Liga de Boxeo del Valle por acoso sexual. Alerta hospitalaria por COVID en el país. Contagios siguen aumentando. Gran encuesta sobre alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. Se mide también favorabilidad de fiscal, procuradora, contralor, JEP, Timochenko, comisionado de paz, mandos militares. Batalla campal en el centro de Bogotá. Biden anuncia que aspirará a ser reelegido. Más de 100.000 contagios en un solo día en Brasil. Récord mundial. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI tuvo acceso al expediente de la Fiscalía sobre la misteriosa desaparición de la niña Sara Sofía Galván. Más de 20 testigos han sido entrevistados. Uno de ellos es el padrastro de Sara Sofía, Nilson Díaz, quien afirma que grabó a Carlina Galván, madre de la niña, diciendo que regaló a su hija. La Fiscalía aún sigue tratando de reconstruir los hechos ocurridos el 18 de enero, el último día que se tiene registro de la niña Sara Sofía, quien está desaparecida desde la fecha. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a más de 20 declaraciones de testigos, quienes entregan varias versiones sobre el hecho. Dos de las declaraciones en el expediente son las de dos de los niños que vivían con Sara Sofía. Los menores dicen que vieron salir con vida de su casa a la niña en compañía de su madre Carolina Galván. ¿Hace cuánto no ves a Sara Sofía? 2 meses. La última vez que la vi fue saliendo de la casa donde vivo. Carolina iba bien arreglada con una maleta. Llevaba un costal blanco lleno de cosas. Los menores dicen que no fueron presionados para entregar esa versión, que se suma a la entregada por su padrastro, Nilson Díaz, quien dijo que la menor fue vendida. Yo le pregunté si tenía algún dato de la persona a la que había regalado la niña. Ella decía que le dio el número de teléfono, pero que ella lo botó. En la declaración en poder de la Fiscalía, incluso el padrastro Nilson Díaz dice que grabó a la mamá de la menor cuando le decía que regaló a la niña. Tengo las grabaciones en el celular, en las que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora con un carro. Pero una de las versiones menos alentadoras es la rendida por una trabajadora sexual que estuvo días antes de la captura de la menor. Ella dice que Galván le dijo que la menor está muerta. Me comentó que antes de que la niña se durmiera se le había caído y se le había pegado con una tabla. Dijo que ella solo había ido a tirar a la niña al caño. En el expediente hay varias declaraciones de los policías que estuvieron en el caño donde habría sido arrojada la menor. Allí llegaron en compañía de la madre. Ellos describen que Carolina Galván no logró describir con exactitud dónde estaría el cuerpo de la menor. No se encontraba en sus cabales ni 5 sentidos, dándonos visualmente el comportamiento de una persona bajo efectos de alguna sustancia. Ella manifiesta botarla en un caño. La Fiscalía ordenó realizar un examen psiquiátrico a la mamá de la menor, quien es la única que conoce la verdad sobre el paradero de la niña. Mientras tanto, Carolina Galván y Nilson Díaz permanecen detenidos a la espera de que la Fiscalía los llame a juicio por el delito de desaparición forzada. Mientras tanto, la tía de la pequeña Sara Sofía insiste en que la propia madre de la niña le confesó que la menor fue vendida. Xiomara Galván ha sido la persona que más cerca ha estado de la pequeña Sara Sofía. Ella prácticamente la crió desde que nació. Aún guarda su ropa, sus zapatitos y sus pocas pertenencias. Xiomara confiesa que la mamá de Sarita le dio 2 versiones. La primera, que la habían tirado al río, y la segunda, que la habían vendido. Puede ser que junto con este señor, que pues ahorita ya conociendo y todo el tema, la hayan vendido. Porque como está en eso, pues yo no sé, o sea, si ese señor, a mí me aseguran de que ese señor es el que la tiene ejerciendo la prostitución en Patio Bonito. Según Xiomara, el hecho de que el compañero sentimental de la mamá de Sarita fuera una especie de proxeneta la lleva a creer que la niña aún puede estar viva. Se lo dijo al investigador, de que en Patio Bonito una señora se había ofrecido a cuidarle la niña.
una señora se había ofrecido a cuidarle a la niña y que ella no conoce a la señora y que pues que como ella estaba mal, pues que ella le había entregado a la niña, pero que la señora le apuntó en un papel el nombre, los datos, pero que ese papel se le perdió y que ella no sabe quién es la señora. Para este sábado se prepara una gran marcha de solidaridad con Sarita. Marcha que saldrá desde la Plaza de Bolívar e irá hasta la Fiscalía para pedir justicia en el tema de la desaparición de la pequeña Sara Sofía. El juez 10º de conocimiento de Bogotá condenó a 19 años de cárcel al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su participación en el escándalo del llamado Cártel de la Toga. En la cárcel La Picota de Bogotá tendrá que pagar su condena a 19 años de prisión el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien fue declarado culpable de liderar una red criminal dedicada a favorecer a personas investigadas a cambio de millonarias sumas de dinero. Abundan las pruebas, no solamente porque se concertaron, sino que cometieron conductas punibles que afectaron bienes jurídicos de tal trascendencia como es la seguridad pública y la administración pública. De acuerdo con el juez, Ricaurte se habría aliado con los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y con el exfiscal Luis Gustavo Moreno para frenar los procesos penales de los excongresistas Musa Bezaile y Álvaro Ashton, quienes tenían investigaciones pendientes en la Corte por parapolítica. Que denotan la gravedad de la conducta por alguien que ocupaba una posición distinguida en la sociedad y precisamente en la cúspide de una de las ramas del poder más importante de este país. La defensa del exmagistrado apeló la decisión y ahora será el Tribunal de Bogotá la instancia que defina si ratifica o tumba la condena. La Corte Suprema de Justicia determinó hoy que no es posible extraditar a una persona si los delitos atribuidos fueron cometidos siendo menor de edad. Según precisó en un concepto la Sala Penal de la Corte, las normas internas y los tratados internacionales conllevan a que las sanciones para los menores infractores tengan carácter correccional, muy distinto a los castigos propios para los adultos que son de carácter sancionatorio, como es el caso de la extradición. La fuerza pública logró desalojar una hacienda privada en Popayán que fue ocupada por varias horas por parte de grupos indígenas. 300 indígenas pertenecientes a los Misak, Pijaos y algunos Nasa fueron desalojados con gases y aturdidoras por el ESMAD de la hacienda Cajibío, zona rural de Popayán, después que tomaran posesión de ese predio y lo declararan bajo su dominio. Tenemos que acudir a las vías de hecho, entonces nosotros vamos a seguir en la asamblea permanente. Esta finca, que tiene una extensión de 4 hectáreas, es dedicada al turismo, porque allí se dio una de las batallas de la campaña libertadora, la batalla de Calibío. Lamentamos que se tengan estas vías de hecho para expresar protestas. El predio, propiedad de una sociedad de 35 miembros de una misma familia, fue recuperado por la policía y permanece bajo la custodia del Grupo de Operaciones Especiales. Y ojalá las autoridades lo manejen de la mejor manera, empezando por el respeto a la propiedad privada. Las autoridades indígenas aseguraron que permanecerán en las entradas de la hacienda Calibío, esperando una respuesta del gobierno. Los ministros de Justicia, Wilson Ruiz, y de Medio Ambiente, Carlos Correa, colocaron en marcha un novedoso programa de resocialización que contempla la siembra de árboles y el cuidado de bosques, con el que se pretende beneficiar a 7.000 personas privadas de la libertad que están a punto de cumplir su pena. Con el programa denominado Revive, los ministerios de Justicia y del Medio Ambiente prevén este año la siembra de árboles sobre unas 2.000 hectáreas, al igual que el cuidado de los bosques por parte de 7.000 personas privadas de la libertad. Son personas que ya están a puerta de cumplir la pena para poder entrar a trabajar con esta parte de la resocialización. 2 de cada 10 personas que recuperan la libertad reinciden y regresan a la cárcel, según cifras del Ministerio de Justicia. Esto, precisamente, es lo que se quiere evitar. Por cada 2 días de trabajo tendrá un día de redención. El nuevo programa de resocialización fue puesto en marcha en Arauca por los ministros Wilson Ruiz y Carlos Correa, con la presencia del defensor del pueblo, Carlos Camargo. La procuradora Margarita Cabello presentó un proyecto de ley para reformar el funcionamiento del Ministerio Público de manera que éste pueda seguir sancionando a alcaldes, gobernadores y concejales.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los funcionarios de elección popular solo pueden ser sancionados por un juez, por lo que hay un riesgo de que la Procuraduría pierda su facultad para suspenderlos e inhabilitarlos de los cargos. Para evitar esto, la procuradora Margarita Cabello presentó un proyecto de ley que busca una reforma en el funcionamiento de la entidad. El primer cambio: algunos procuradores tendrían funciones de juez para emitir sanciones, y el segundo sería la creación de una sala especial de segunda instancia para asuntos disciplinarios. La instrucción se realice por un funcionario y el juzgamiento se realice por otro funcionario. Eso implica entonces dividir las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. Actualmente hay más de 12.000 funcionarios que están siendo investigados disciplinariamente, por lo que la Procuraduría busca no perder la competencia para juzgarlos. En las últimas horas fue asesinado Carlos Alberto Bustos, excombatiente de las FARC en Putumayo. El integrante del Partido Comunes tenía una investigación por extorsión en la zona. Las autoridades investigan los hechos. Cuando se movilizaba en compañía de su esposa por zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue asesinado Carlos Alberto Bustos, conocido como Richard Valderrama, un excombatiente de las FARC que se encontraba en proceso de reincorporación. Sin embargo, Carlos Alberto Bustos mantenía una investigación por extorsión. El señor excombatiente había estado procesado en los últimos días por la Fiscalía por cuanto lo acusaron de un delito de extorsión, y creo que tenía una medida de aseguramiento y tenía una detención domiciliaria. Carlos Alberto Bustos le había dicho a sus escoltas que no los necesitaba y por eso no estaban en el momento del atentado. En Cali, las autoridades capturaron al expresidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca, Jaime Cuéllar, involucrado en un escándalo por las varias denuncias por presunto acoso sexual. Según la Fiscalía, Jaime Cuéllar fue capturado porque presuntamente le exigió a una niña de 17 años sostener relaciones sexuales con él a cambio de entregarle elementos deportivos. El juez quinto penal municipal de Buga legalizó la captura y la Fiscalía le imputó el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Cuéllar no aceptó los cargos. En otras noticias, una gran congestión vehicular generó un derrumbe en la vía a la línea. Las autoridades ya lograron dar paso a un carril. Más de 17 horas estuvo cerrada de manera total la vía que de Calarcá conduce a Cajamarca, a la altura del kilómetro 39, a solo 3 kilómetros del túnel de la línea. Rocas de gran magnitud que deslizaron en la madrugada por las fuertes lluvias provocaron el taponamiento total en ambos sentidos. Camiones de carga, particulares y pasajeros han tenido que soportar largos trancones que ya empiezan a afectar al gremio transportador. Trabajos intensos de envías de la concesionaria se logró dar vía y aperturar este sector y tramo tan importante que comunica al centro del país con el Pacífico. Invías aseguró que este cierre obedeció a labores de detonación controlada que se efectúan aún en la zona de La Paloma, un sitio crítico que afecta esta importante arteria vial en donde se presenta la caída de roca. Desde las 4 de la tarde se habilitaron pasos restringidos para disminuir el represamiento de vehículos. Hubo fuertes disturbios hoy en el centro de Bogotá. Durante más de una hora, comerciantes y habitantes del barrio La Estanzuela quedaron a merced de delincuentes y habitantes de calle que saquearon locales y vehículos. En una batalla campal terminó un operativo de recuperación del espacio público en el sector de La Estanzuela, en pleno centro de Bogotá. Hasta mujeres, Carros particulares, comercios y camiones con alimentos fueron saqueados por un grupo de 100 personas, algunos de ellos habitantes de calle, quienes con piedras y palos destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Este procedimiento tuvo fallas en su planeación. El operativo, a cargo de la Alcaldía Local de Los Mártires, se adelantó ante el incremento de la inseguridad, de la venta y consumo de drogas y la presencia de habitantes de calle. Por incitación de estas bandas delincuenciales a los habitantes de calle, arremetieron contra los funcionarios. El hecho dejó por lo menos 10 carros y 5 locales vandalizados, además una persona lesionada. Más de 440.000 niños están por fuera del programa de alimentación escolar PAE por falta de gestión de entidades departamentales y municipales, denunció la Contraloría General.
Según la Contraloría General, 2 meses después de iniciado el calendario académico, hoy 440.799 estudiantes permanecen por fuera del programa de alimentación escolar PAE, ante el no comienzo de la operación en 11 entidades departamentales y municipales. En este momento, cerca de 440.000 estudiantes aún no reciben este servicio. Las entidades que no han reportado el inicio del PAE, cuya situación es más preocupante, son Pitalito, Cauca, Popayán y Yopal, según la Contraloría. Por norma, el plazo para comenzar el PAE es de 2 semanas a partir del inicio de clases. En los sitios donde la educación es 100% virtual, las raciones deben llevarse a las viviendas de los menores. Por la alta ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, algunas regiones del país adoptaron medidas especiales. La alerta roja hospitalaria fue decretada por el gobierno de Antioquia desde el viernes 26 de marzo hasta el martes 13 de abril debido al aumento de casos COVID. A que se restrinjan las cirugías ambulatorias selectivas en las instituciones hospitalarias. El nivel de ocupación UCI en Medellín está en un 89% y en Antioquia el nivel es de 83% con un reporte de 1.052 casos nuevos hoy. La alcaldesa del distrito de Santa Marta, Virna Johnson, le dio curso al decreto 068 debido a que la ocupación UCI con pacientes COVID se encuentra en el 83.5%. Entre las medidas adoptadas está el confinamiento 3 días a la semana. Confinamiento de los habitantes de la ciudad y turistas los días miércoles, viernes y domingo. También queda prohibido el uso de las playas y ríos estos mismos días durante las 24 horas. Según el reciente informe del Instituto Nacional de Salud, la ocupación en camas UCI en el departamento del Atlántico llegó a un 87%. Por tal motivo, la gobernación declaró la alerta roja en la red hospitalaria. Y es que los contagios de COVID-19 superaron este jueves la barrera de los 6.000 registros en 24 horas. Las muertes también aumentaron. Rápidamente se propaga el COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se confirmó que en Colombia otras 6.732 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos ya llegaron a 39.328. Las muertes acumuladas a la fecha son 62.519. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con 1.084, en Antioquia con 1.052 y en Barranquilla con 841. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 22 de marzo con 5.128 contagios y 120 muertes. El 23 de marzo con 4.946 contagios y 126 muertes. El 24 de marzo con 5.986 contagios y 120 muertes. Hoy 25 de marzo, 6.732 contagios y 125 muertes. Gremios médicos, autoridades locales y hasta sectores políticos rechazaron la decisión del Ministerio de Salud de suspender el reparto de vacunas en regiones apartadas donde la inmunización avanza lentamente. La medida del Ministerio de Salud de castigar a ciertas regiones por lentitud en la vacunación generó el rechazo de gremios médicos. Es una injusticia total porque el problema no es de las regiones, el problema es central del propio ministerio, del propio gobierno, que no ha sabido llevar una logística clara. Se debe más bien sancionar a aquellos directivos que de verdad no están cumpliendo con su trabajo. En Buenaventura, que está en la lista de regiones castigadas, hay dificultades para ubicar a los adultos mayores. Los buscan puerta a puerta. Buscar casa a casa a los usuarios que estén dentro de este rango de edad para así poder acceder a la vacuna. En el Chocó la vacunación enfrenta múltiples problemas, incluso de orden público. En este momento en Cuarto Frío reposan vacunas para 3 municipios debido a que en el marco de la estrategia de seguridad la fuerza pública no ha otorgado el aval para un desplazamiento seguro. Además de Buenaventura, 12 de los departamentos más pobres quedaron excluidos del más reciente reparto de vacunas. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el puesto de mando unificado revisará la medida que afecta a los departamentos con bajo rendimiento en la aplicación de la vacuna contra el COVID. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró que la decisión de no enviar vacunas a los departamentos con bajo rendimiento en el plan de vacunación era temporal y por eso anunció que mañana el puesto de mando unificado revisará la situación. Recordarle a los entes territoriales
que por razones de rendimiento no se han asignado vacuna, que pueden vacunar extensamente. Y mañana en el puesto de mando unificado nacional, con otra vez más de 500 entidades del sector salud, estaremos trabajando continuamente todo el proceso y revisando el plan y dando los nuevos lineamientos que vienen para las semanas siguientes. El ministro de Salud pidió que departamentos, municipios, EPS e IPS amplíen el agendamiento de vacunación a las personas mayores de 70 años. Entre tanto, el director del Instituto Nacional de Vigilancia para los Medicamentos y los Alimentos, Julio César Aldana, reveló que Colombia aprobó el ingreso de la vacuna que produce el laboratorio Janssen, una filial de la compañía estadounidense Johnson & Johnson. En menos de 24 horas se realizó el estudio y aprobación para el ingreso al país de 9 millones de vacunas del laboratorio Janssen, informó el director del INVIMA, Julio César Aldana. 3 características importantes que tiene esta vacuna. Primero, es la única vacuna que tiene una sola dosis en su aplicación. Segundo, es una vacuna que en sus condiciones de almacenamiento no es muy exigente. Su cadena de frío requiere temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. El primer lote de las 9 millones de vacunas Janssen llegará al país en el mes de mayo. El presidente Iván Duque se comprometió esta noche a lograr la aplicación de 3 millones de vacunas para el 17 de abril. Según las cifras del gobierno, en este momento solamente 2.77% de los 50 millones de colombianos están vacunados contra el COVID. Esta noche el presidente fijó una meta de vacunación para los próximos 25 días. Nuestra meta es llegar a 3 millones de vacunados para el día 17 de abril. 3 millones de vacunados para el 17 de abril. Vamos a trabajar intensamente todos estos días para llegar a ese propósito. El presidente Duque aseguró que durante la Semana Santa se intensificará la vacunación en el país. Y el DANE reveló que aumentó la disposición de los colombianos a aplicarse la vacuna contra el COVID. Según el DANE, mientras en noviembre pasado el 55,8% de las personas estaban interesadas en vacunarse contra el COVID-19, ese interés fue aumentando en los meses de diciembre, enero, hasta alcanzar un 69,6% en el mes de febrero. La disposición a vacunarse contra el COVID-19 es mayor en los hombres, con un 70,3%, mientras que en las mujeres el interés es del 69,2%. Sin embargo, la misma encuesta del DANE reveló que el temor al contagio ha disminuido, especialmente entre los jóvenes. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló un estudio según el cual el 73% de los colombianos permanecerán en casa en esta Semana Santa. La encuesta de FENALCO realizada a 685 personas en las principales ciudades del país revela las actividades que se realizarán en la Semana Santa. Allí se preguntó si las familias saldrán de vacaciones, donde solo el 26,8% respondió con un sí, mientras el 73,2% dijo que no y que además permanecerán en casa. Tan solo un 9% manifestó visitar centros comerciales. Con los resultados, la agremiación sostiene que no hay razón para medidas restrictivas severas como las anunciadas por algunas alcaldías. Un año después vuelven las medidas restrictivas en Semana Santa, prácticamente atentando contra una Semana Santa que era promisoria para recuperar el turismo del país y seguir en la recuperación del comercio. No son los turistas los que llevan el virus a Santa Marta o a Cartagena. Lamentablemente son las aglomeraciones locales que no son controladas. La situación podría generar cierre de establecimientos comerciales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó la velocidad con la que están llegando las vacunas. Dijo que las están entregando a cuentagotas. La alcaldesa Claudia López pidió celeridad en la entrega de vacunas de cara a la llegada de la tercera ola. Nosotros tenemos la capacidad de vacunar rápido, pero nos están entregando vacunas por goteo, por chorritos, muy poquitas. La apuesta es vacunar a los adultos mayores en el mes de abril, por lo que con las dosis que llegaron en las últimas horas, se empezará el agendamiento de mayores de 70 años. Podemos iniciar a partir de mañana el agendamiento de las personas de 70 a 75 años. Recuerde que Bogotá tendrá toque de queda nocturno este fin de semana y el puente de Semana Santa entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. La capital está en alerta amarilla y empieza la Semana Mayor con los contagios controlados. No va a haber procesiones en Semana Santa, no va a haber recorridos de visitas a monumentos, no va a haber
el rito del lavado de pies. Bogotá ha aplicado el 70.6% de las vacunas recibidas. Duras críticas a las restricciones de libertades como los toques de queda y confinamientos que están siendo adoptados en todo el país hizo el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. En diálogo con Noticentro 1 CMI dijo que hay afán teatral de los mandatarios con estas medidas que en su concepto ya fracasaron. Catalogado como uno de los grandes pensadores de Colombia, el rector de la Universidad de los Andes fue crítico en relación con las medidas como toques de queda y restricciones generalizadas que están anunciando el gobierno nacional y los gobiernos locales para los próximos días en razón de la pandemia del coronavirus. Se están imponiendo medidas sin ningún tipo de reflexión y nadie está haciendo el esfuerzo de mostrar la evidencia, por ejemplo. ¿Cuál es la evidencia de salud pública y epidemiológica para este tipo de medidas que parecen arbitrarias y caprichosas? Manifestó que es urgente un estricto control constitucional sobre estas medidas. A mí me parece que la Corte Constitucional no se ha pronunciado de manera vehemente sobre algunas de estas medidas que, vuelvo y repito, restringen de manera importante las libertades individuales y algunas de ellas parecen caprichosas, no basadas en la evidencia, sino en cierto afán teatral de muchos mandatarios. El pronunciamiento de Alejandro Gaviria lo hizo al presentar el libro Sello de Amberes, un libro sobre libros de los siglos XVI y XVII que presentaron la Universidad de los Andes y la Embajada de Bélgica hoy en Bogotá. Noticentro 1 CMI revela los resultados de la gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la percepción ciudadana respecto a la imagen de los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI midió las imágenes favorable y desfavorable de 6 alcaldes de ciudades capitales del país. A la pregunta, ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo? Favorable, 83%, desfavorable, 15%. Sobre el alcalde de Cartagena, William Daud Chamat, la imagen favorable también es del 83%, la desfavorable del 10%. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se ubica en el tercer lugar, con una imagen favorable del 68%, desfavorable del 24%. Le sigue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, imagen favorable 64%, desfavorable 31%. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene una imagen favorable del 48% y desfavorable casi igual, del 46%. El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, tiene una imagen favorable del 42%, desfavorable del 40%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Gran semana de encuestas en Noticentro 1 CMI. Mañana, precandidatos presidenciales, solo por Canal 1. Y también se consultó la opinión de los colombianos sobre la imagen de altos funcionarios del Estado, como el fiscal, la procuradora, el contralor, los mandos militares y de policía. Además, la de personajes de la vida nacional, como el presidente del Partido de los Comunes, Rodrigo Londoño. Como en la encuesta de alcaldes, la averiguación sobre la imagen favorable y desfavorable de altos funcionarios y de personajes de la vida nacional fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría entre el 10 de marzo y el 23 de marzo para Noticentro 1 CMI. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable de Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y presidente del Partido Comunes? Favorable, 8%, desfavorable, 65%. Del comisionado de paz Miguel Ceballos, imagen favorable del 22%, desfavorable 13%. Del senador del Polo Democrático Iván Cepeda, imagen favorable 35%, desfavorable 35%. Del ex vicepresidente y embajador en Washington Francisco Santos, imagen favorable 28%, desfavorable 41%. Del general Eduardo Enrique Zapatairo, comandante del Ejército, imagen favorable 27%, desfavorable 17%. Del general Jorge Luis Vargas, comandante de la policía, imagen favorable 31%, desfavorable 10%. Del general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, imagen favorable 27%, desfavorable 11%. Del fiscal Francisco Barbosa, la imagen favorable es del 21%, la desfavorable del 22%. De la procuradora Margarita Cabello, la imagen favorable es del 24%, la desfavorable, según los colombianos, es del 18%. Del Contralor General de la República, Felipe Córdoba, la imagen favorable es del 17%, desfavorable 10%.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, tiene una imagen, según los colombianos, favorable del 21%, desfavorable del 7%. Del magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Justicia Especial para la Paz JEP, hay una imagen favorable del 25%, desfavorable 7%. Y del padre Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, los colombianos tienen una imagen favorable del 27% y una desfavorable del 4%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Gran semana de encuestas en Noticentro 1 CMI. Mañana, precandidatos presidenciales, solo por Canal 1. Esta es una buena noticia. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, estimó que el valor de la cosecha del grano este año llegará a niveles de récord. El valor de la cosecha estimado por la Federación Nacional de Cafeteros para el cierre del año es de 10 billones de pesos, superior a los 9 billones de pesos registrados en 2020. El resultado será favorable por el precio del grano en el mercado internacional y la tasa de cambio. Excelente noticia para la economía cafetera. Este es una de esas cosas que vuelve y ponen al café dentro del estatus de protagonista. El dirigente anunció un monitoreo permanente tras los riesgos en la cosecha por las lluvias que se vienen presentando en el país y que puede afectar la producción, que en primer semestre será de 6 millones de sacos, 7,6% menos que hace un año. De los fríos que ha venido experimentando el país entero y de una época climática bastante subgéneris y bastante rara. Para la renovación se tienen disponibles 25.000 millones de pesos. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló el plan de reducción de emisiones de carbono de la compañía hacia el año 2050. El objetivo de la petrolera es lograr cero emisiones netas de carbono en 2050, mientras a 2030 busca reducir un 25% sus emisiones de CO2 frente a la línea base establecida en el año 2019, lo que representa entre 5 y 6 millones de toneladas menos de huella de carbono en esta década. Incluye, entre otros, la reducción de las emisiones fugitivas, los venteos, las quemas rutinarias de gas en las teas de la operación, así como una mayor eficiencia energética. Ecopetrol se convierte en la primera empresa del sector de hidrocarburos con un plan de acción en esta materia. La industria móvil de Colombia respaldó el anuncio del gobierno de desconectar antes de finalizar el año las viejas tecnologías 2G y 3G para ofrecer únicamente servicios 4G y así abrirle camino a la revolucionaria 5G. Por orden del gobierno, antes de finalizar el año deben ser canceladas las comunicaciones con las tecnologías 2 y 3G, que fueron con las que iniciaron hace 28 años los teléfonos celulares su operación en Colombia. Conectar a Colombia con 4G va a significar un motor estupendo para el desarrollo y un jalonador fundamental para la reactivación económica. La meta es que antes de 2 años Colombia comience a andar el camino de la moderna tecnología de 5G, que significa más datos en el menor tiempo. La meta de tener despliegue de tecnología 5G en los próximos 2 años es realista, es posible. Los operadores ya han hecho los primeros pilotos de 5G en algunas ciudades del país. Pero Samuel Hoyos advierte que para dar ese paso se debe garantizar que la tecnología 4G opera en todo el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,39% a 1.320 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 3,23% a 480 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,69% a 21.310 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.658 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden en 3.420 pesos. Un euro cuesta 4.318 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.26. El azúcar se transó en 15,5 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.52. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61.81. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.315 pesos. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, la empresa Vanti logró detectar cerca de 2.000 casos de conexiones fraudulentas, con lo que además pudo prevenir fraudes y posibles accidentes. Vanti es una empresa comprometida por Colombia. Durante el 2020, Vanti, la empresa prestadora de servicio público de gas natural, realizó 26.000 visitas rutinarias a los comercios y tras la denuncia de la ciudadanía, se detectaron 2.000 alteraciones en los medidores y las redes de gas natural en Bogotá. Durante la pandemia, las visitas de la empresa para detectar anomalías aumentaron porque crecieron las alertas por el comercio cerrado o con menos operación. El fraude se ha convertido en una problemática de seguridad por el alto riesgo que se está sometiendo la vida de las personas y de sus bienes. Se ha comprobado que es un negocio de personas inescrupulosas con suficientes recursos que desarrollan sus actividades a partir de la idea del atajo, del fraude, incluso extorsionando y usando a propietarios de comercios que cometen el error de acceder a prácticas ilícitas y posteriormente terminan siendo víctimas de extorsión. Dentro de los fraudes más comunes se encuentran la manipulación de los mecanismos de engranaje, sellos de seguridad, regulador y presión, medidor adulterado, acometida clandestina, perforación del diafragma del medidor y el bypass. Todas acciones que ponen en riesgo a la comunidad. En Vanti, estos casos son investigados con rigor y prima la buena fe de los clientes. Los usuarios tienen derecho al debido proceso. Por eso el llamado es a prevenir y no permitir que las conductas ilícitas crezcan por el daño que le están causando a la sociedad. El informe sobre consumo y tráfico de drogas en el mundo, emitido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, afirma que Colombia en 2019 aumentó el potencial para la fabricación de cocaína, pese a que se estabilizó el número de hectáreas de cultivo de coca. Según el informe anual sobre drogas entregado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano supervisor de la aplicación de las convenciones internacionales de drogas de las Naciones Unidas, en 2018 y 2019, los cultivos de hoja de coca en Colombia se estabilizaron por primera vez desde 2012. A pesar de eso, en 2019 el potencial para fabricar cocaína creció en 1.5%, pese a que disminuyó la superficie de cultivo de arbusto de coca, principalmente porque los traficantes se volvieron más autosuficientes creando sus propios químicos. La JIFE asegura que debido a los cierres de fronteras, el precio de la pasta a base de cocaína aumentó en el país. Colombia es la nación con la mayor superficie cultivada de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, con un total de 154.000 hectáreas sembradas en 2019, según la ONU. En su primera conferencia de prensa desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se postulará para la reelección en 2024 y se fijó la meta de administrar 200 millones de vacunas contra el COVID antes de completar los 100 días de su mandato. Durante su primera conferencia de prensa oficial, el mandatario Joe Biden abordó varios temas como la pandemia, la vacunación, la migración, entre otros. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en cómo respondió a la pregunta de si planeaba postularse para la reelección en 2024 y si ya había establecido una campaña como sí lo había hecho Trump durante el inicio de su mandato. My predecessor needed to. My predecessor. Oh God, I miss him. Have you... No, the answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. El demócrata anunció su nueva meta de inocular 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando su promesa original. We met that goal last week by day 58, 42 days ahead of schedule. Now today I'm setting a second goal, and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms. Otro de los temas que tocó fue la afluencia de migrantes en la frontera que tiene su país con México, en especial de menores no acompañados que han alcanzado cifras récord desde que Biden llegó a la presidencia.
Brasil superó los 100.000 contagios de COVID-19 en menos de 24 horas. Esta fue una semana llena de tristes récords para Brasil, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y que solo ha superado el número de contagios y fallecidos por Estados Unidos. El gigante suramericano superó la barrera de los 100.000 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el total a más de 12.320.000 casos acumulados. Justo un día después de que la fatalidad en Brasil superó los 300.000 muertos, tras varios días de registrar un promedio diario de más de 3.000 decesos, el mayor a nivel mundial. Mientras los sistemas sanitarios del país están al borde del colapso, cuando 23 de sus 27 estados reportan un 85% de la ocupación de sus UCIs y se multiplican las denuncias de escasez de oxígeno y otros suministros médicos. Más de 14 millones de chilenos volverán a cumplir una cuarentena estricta, según anunció el Ministerio de Salud de ese país. Esta medida afecta a más del 80% de la población del país austral, que volverá a confinarse con el fin de combatir el incremento de casos de coronavirus. En la última jornada se reportaron más de 7.000 contagios, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que puede haber una nueva pandemia de coronavirus debido a la extensión de las mutaciones de la cepa original. Explicó que las variantes, en especial la británica, son más agresivas e infecciosas, aunque aseguró que con la vacunación se ve la luz al final del túnel. Dijo que confía en que los esfuerzos para contener los contagios contribuyan a que Alemania y la Unión Europea superen la pandemia. Miami Beach extendió el toque de queda que había sido impuesto el pasado fin de semana para evitar las concentraciones de jóvenes que pasan sus vacaciones de primavera en este lugar. La medida va hasta el 12 de abril. Después de que la policía detuvo a más de 50 personas por resistirse a acatar sus órdenes e incautó 8 armas en un solo fin de semana, las autoridades de la Junta Municipal de Miami Beach decidieron extender hasta el 12 de abril el toque de queda para controlar la masa de jóvenes que cada año llega al sur de la Florida para divertirse en sus playas. Esta medida se aplica de 8 de la noche a 6 de la mañana en un área que ha sido denominada zona de alto impacto, donde se restringirán los comercios, las aglomeraciones y el acceso a las playas hasta cuando finalice oficialmente el Spring Break. En Florida, en los Estados Unidos, todas las personas mayores de 18 años podrán vacunarse a partir de abril. El gobernador Ron DeSantis anunció así la expansión de la edad de elegibilidad para vacunarse en su estado. De hecho, desde este 29 de marzo, los mayores de 40 podrán recibir la vacuna sin necesidad de presentar o de pertenecer a un grupo de riesgo. Y desde el 5 de abril se amplía la vacunación con el mismo criterio para todas las personas mayores de edad. Y también en Estados Unidos, al menos 6 muertos dejó el violento paso de un temporal que mantiene en máxima alerta los estados de Alabama, Mississippi y Tennessee, que han sido golpeados por tormentas severas, caída de granizo, inundaciones y tornados de largo alcance. En Alabama, que sufrió el azote de al menos 7 tornados, vivían 5 de las 6 víctimas. Árboles caídos, líneas eléctricas destruidas, edificios dañados y vehículos volcados. Es el panorama que dejó el paso de este temporal. Las autoridades del estado de Nueva York llegaron a un acuerdo para legalizar el consumo de marihuana de manera recreativa a través de la denominada Ley del Cannabis. Esto están informando fuentes legislativas a varios medios estadounidenses. El plan propuesto por el gobernador Andrew Cuomo prevé la creación de una nueva oficina de gestión de cannabis que se encargará de regular el consumo del estupefaciente, cuyo cultivo sería permitido para personas mayores de 21 años. Colombia recibió de Estados Unidos el primer desembolso del acuerdo de intercambio de activos decomisados en ese país, el cual pretende fortalecer la cooperación internacional entre ambos países. La embajada estadounidense confirmó el desembolso de más de 360 millones, equivalentes a $100.000, transferidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el beneplácito del Departamento de Estado en reconocimiento a la colaboración prestada por Colombia en la investigación y condena de Henry Carrillo Ramírez y su organización de narcotráfico y lavado de activos. Este es el primer desembolso del acuerdo de intercambio de activos decomisados, el cual pretende fortalecer la cooperación internacional
internacional entre ambos países sobre la confiscación de activos de delincuentes con el fin de despojarlos de los ingresos de sus actividades delictivas. La suspensión de la navegación del Canal de Suez, ruta comercial clave entre Europa y Asia, está bloqueando el paso de aproximadamente 9.600 millones de dólares en carga. Desde el 23 de marzo está detenido el tráfico marítimo a través de ese canal, cuando quedó encallado el portacontenedores gigante Ever Given. Hay unas 165 embarcaciones en espera de que se reabra el tránsito. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en la cumbre europea que se realizó por videoconferencia, en la que se consolidó el acercamiento del demócrata con el bloque comunitario. El Consejo Europeo dio la bienvenida al presidente de los Estados Unidos por primera vez en 11 años. Joe Biden participó en la cumbre europea en un esfuerzo por reparar los lazos después de 4 años difíciles con el expresidente Donald Trump. Y los intentos de recomponer las relaciones transatlánticas fueron bien recibidas por Bruselas, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó que si el bloque comunitario y Estados Unidos trabajan juntos, pueden mostrar el poder de la democracia para proteger a los ciudadanos, promover la dignidad y generar prosperidad. La cumbre europea también tuvo como gran prioridad buscar soluciones que impulsen la lenta campaña de vacunación en los 27 y la creación de un pasaporte COVID. Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, todos los actos de Semana Santa se llevarán a cabo dentro de los muros del Vaticano, sin multitudes de fieles. Las ceremonias del Jueves Santo, una de las fechas más importantes de la tradición católica, se llevarán a cabo sin el tradicional lavado de pies. Tampoco se hará el Vía Crucis, habitualmente presidido por el pontífice alrededor del Coliseo Romano. Gran semana de encuestas en Noticentro 1 CMI. Mañana, precandidatos presidenciales, solo por Canal 1.